traigo un breve discurso de lo que ha pasado en los precios del carbón metalúrgico en los últimos 2 años. En el 2016, cuando nadie preveía que el precio se iba a disparar de $65 la tonelada métrica en enero a 165 en diciembre del mismo año, a los carbones metalúrgicos del interior del país los cogió por fuera de base. Se estima que había 1 millón de toneladas métricas en minas cerradas porque obviamente veníamos de una fase del ciclo bajo de los precios. Con unos fenómenos geopolíticos, cierre de minas en China, demanda creciente en Turquía, que ustedes ya lo van a ver rápidamente en mi presentación, demanda en Japón y en otros países de Asia, los precios se están manteniendo por el orden de los $145 FOB, precio de referencia a carbón metalúrgico referencia a Colombia. Si miramos el precio de carbón metalúrgico referencia a Australia, estamos hablando que las entregas de octubre estarían alrededor de $200. Mirar más allá en estos momentos es imposible, pero el mercado está dado para que se mantenga, para que los precios sigan siendo lo suficientemente altos, para que más minas se pudieran desarrollar. Las cifras del Ministerio de Minas muestran que en el primer semestre del año se produjeron 3,5 millones de toneladas métricas. Eso es un incremento frente a los 3,07 del mismo periodo del año anterior. Si extrapolamos eso y lo anualizamos, estaríamos produciendo este año alrededor de 7 millones de toneladas métricas, que sería el récord de la historia de este país. El año pasado produjo Colombia 5,996 millones de toneladas métricas y podríamos llegar a un récord histórico si las minas siguen produciendo al nivel que lo están haciendo en estos momentos. Y aquí vienen mis grandes preguntas. Y pues ahora, con esta introducción, paso a mis preguntas a mis panelistas, y es preguntarles cómo ven ustedes el potencial de crecimiento de carbón térmico, o estamos llegando a nuestra máxima capacidad de producción ante un eventual cierre gradual de minas en el interior del país por cuenta de la ley de páramo y por cuenta del fallo de la Corte Constitucional. Doctor Chiquillo, si quiere usted empezar esta discusión. ¿Quiere usted empezar, por favor, con este análisis de... Estamos en carbón metalúrgico, ¿de acuerdo? Sí, muy buenas tardes para todos. Yo creo, bueno, nos estamos refiriendo de pronto a una amenaza muy grande, pues porque desafortunadamente la mayoría de los carbones metalúrgicos se encuentran en la parte alta de la cordillera y los yacimientos, yo diría que más representativos están en una altura superior a 2.500 metros y de hecho casi todo el altiplano cundiboyacense, bueno, de pronto un poco menos en norte de Santander y en Santander, pero el altiplano cundiboyacense tiene esas características. Que se vaya a dar, lo que esta mañana veíamos en la reunión con la Cámara de Representantes es que se dio todo un proceso de conflicto ecosistémico y de normatividad que va a ser muy difícil que llegue a su aplicación. ¿Por qué? Porque se generaron una serie de normas que no se vuelven aplicables y que así como se han hecho ver las normas, los conceptos constitucionales, también hay conceptos para defendernos jurídicamente en el sector productivo. Yo creo que esa amenaza que se veía casi que latente de cierre completo de minas se daba en un escenario que está un poco diferente ahora. No quiere decir que hayamos cambiado nuestras condiciones, pero eso, por ejemplo, en el páramo de Pisba nos separaba casi de 1,5 millones de toneladas. Si se llegaran a cerrar todas esas minas se pueden expandir fácilmente, yo creo que unos 2,5 millones de toneladas en un plazo muy inmediato, o digamos muy corto plazo. De pronto Cundinamarca, aunque lo conozco un poquito menos, tiene también la misma trayectoria, toda la parte alta del Rabanal, que corresponde tanto a Boyacá como a Cundinamarca, tiene unos buenos yacimientos y de hecho casi que todo nuestro soporte de transformación y de negocio se había dado con la vinculación que se tenía con Cundinamarca y con Samacá. De alguna manera pienso que tenemos que seguir en esa dinámica de gestión para defender el sector productivo, pero hacer cosas diferentes en la medida en que nos descuidamos de alguna forma por razones obvias de que el negocio no estaba dando lo suficiente.
descuidamos mucho de nuestro desempeño minero ambiental. Nos ha tocado volver a recuperarlo, la minería tiene esa latente amenaza y finalmente nos corresponde a todos estar pendientes. Yo reconozco que las compañías que han estado exportando carbón, algunos de los cuales están aquí sentados y que han estado en la transformación, han hecho todo lo posible por dinamizar el sector y esperamos que lo siga haciendo. Hay una ventaja grande que pareciera una desventaja, pero es una ventaja. Tenemos muchas pequeñas unidades productivas y esas pequeñas unidades productivas pueden cerrar un 10%, pero las otras pueden responder de alguna manera. De hecho, nos damos cuenta que cuando, por ejemplo, cerraron algunas minas, por ejemplo, en Boavita, la gente migró a los otros trabajos mineros y quienes estaban trabajando de alguna manera con 5 o 10 obreros podían pasar a duplicar la cantidad. Nuestra amenaza latente también está en la oferta de mano de obra, en la poca tecnificación que tenemos, de la mecanización que tenemos de las unidades productivas, y yo diría que hay que adecuadamente ir superando todo eso. Yo creo que el trabajo lo estamos haciendo, pero nos estaba cogiendo el tarde. Doctor Otto, me gustaría saber su opinión. Bueno, el mensaje mío es que creo que estamos viviendo un momento único en el sector. No habíamos visto hacía tiempo 2 años permanentes de buenos precios, y hago un pequeño resumen de lo que ha pasado en el sector en los últimos 20 años. Entre el año 2002 y el año 2008 se da la primera consolidación siderúrgica de las grandes empresas en el mundo, cuando compañías como Mittal compra Arcelor, se dan las grandes fusiones de las siderúrgicas, el grupo Gerdau incursiona en toda Latinoamérica, en China, en India, en Estados Unidos. Y este ciclo termina en el 2008, cuando viene la gran crisis hipotecaria de los Estados Unidos. Ahí sufrimos 2 años de crisis, que somos salvados nuevamente por las inundaciones australianas en el 2010, que bueno, en el año 2008 terminamos exportando coque a $700 en Colombia por tonelada. En el año cae el precio, vendemos en el año 2009 nuevamente coque a $200 por tonelada, pues lógicamente todo el mundo perdiendo plata. En el año 2010 vienen las inundaciones de Australia, muy recordadas por todos, donde se destruye gran parte de la infraestructura de minas y de ferrocarriles, con lo cual el coque vuelve a tener un boom y el carbón vuelve a tener un boom y sube el precio hasta el orden de $450 por tonelada. Y luego entramos a la mayor crisis que hemos vivido recientemente, que inicia en el año 2012, termina en el 2016, con precio de carbón arrancando en el 2012 a $300, $320, y llegando más o menos en marzo del 2016 a $76 por tonelada FOB Colombia. Lógicamente en esa sequía pues mucha minería se cerró, mucho minero no pudo aguantar, pero sucedió una cosa interesante, es que los grandes jugadores del mercado reconvirtieron sus negocios, salieron muchos del negocio del carbón, y una cosa que nos favoreció mucho es que China finalmente se acogió al Pacto del Ambiente de París, y igualmente por tener grandes problemas ambientales en China, está tomando unas medidas como cortar 2 millones de toneladas de producción de coque, cerrar producción de minería, cerrar producción de acero. Entonces toda esta reestructuración que se dio globalmente está generando un efecto positivo, que yo vería que vamos a tener una perspectiva por lo menos estable de precios, con lo cual invitaría a que esas minas, como decía Juan Manuel ahora, que tenemos una gran cantidad de minas que producen 500, 800 mil toneladas mes, lo estamos haciendo en Coquecol, apoyando a pequeños mineros para que pasen en vez de producir 1.000 toneladas mes, pues pasen a producir 3.000 toneladas mes y aprovechemos estos buenos precios del carbón. Bien, muy bien. Los destinos o los despachos de hacia dónde se está exportando el carbón metalúrgico de Colombia también han dado un vuelco interesante. Este año Turquía desplazó a Brasil como el mayor receptor de carbón metalúrgico. Turquía es ahora el principal comprador, participando con el 45% de las exportaciones de carbón metalúrgico. En el primer semestre fueron 452.000 toneladas versus un 25,38% de participación en el mismo semestre del año anterior. ¿Qué explica que Turquía se esté volviendo un gran comprador de carbón metalúrgico? Y usted menciona una cosa muy interesante de China, y es qué expectativas tendríamos de que de pronto China sea un gran comprador en el mediano y largo plazo con el cierre de esas minas.
No, a ver, China tiene una característica que es, y también hago un pequeño resumen, el mundo produce más o menos 1.7 billones de toneladas de acero año. Más o menos podemos decir que el 60 o entre 55 y 60% se produce con mineral de hierro y entre el 45 y 50 puede estar con chatarra. Pues China al haber cerrado también gran cantidad de su producción de minas, digamos, equilibró la sobreoferta mundial, que era la que estaba generando el gran desequilibrio de precios que precisamente llevó esa gran ley de oferta y demanda. Gran oferta de carbón en el mundo, no había consumo, pues los precios cayeron a $70 por tonelada. Con el gran cierre pues, de estas minas, con el crecimiento del mundo, porque hoy también estamos viviendo una coyuntura que es India creciendo a niveles del 10%, China manteniendo su crecimiento del 6%, la Unión Europea creciendo al 4%, Estados Unidos creciendo al 4%, pues tenemos toda la economía del mundo creciendo y principalmente la economía del mundo se mueve demandando acero, infraestructura. Entonces creo que eso se va a mantener, esa tendencia la podemos tener por lo menos en el corto, mediano plazo, una perspectiva de sostenimiento de precios. Yo quiero rehacer la pregunta y de pronto para participarle al señor de Centromín, y este año, en un caso de proyección, Colombia produce 7 millones de toneladas métricas de carbón metalúrgico. ¿Hay espacio para seguir creciendo en esa producción? Si eventualmente se cierran minas, como creo que ya me respondieron, o el doctor me respondió que eventualmente no va a ser ese cierre tan inminente como inicialmente lo habíamos previsto. ¿Hay espacio para seguir creciendo? ¿A dónde podríamos llegar? Bueno, gracias. Mi nombre es Juan Carlos Quintero de Carboandes. Nosotros tenemos una participación en una filial denominada Carbosocha en el departamento de Boyacá. Pienso que hay posibilidades de crecer. Sin embargo, esta situación que estamos pasando evidencia aquella figura de que cuando baja la marea, baja la inundación, allí uno puede encontrar quienes efectivamente estábamos o estamos desnudos. Es decir, cuando las crisis llegan a un punto tan severo como el que manifestó Otto en el periodo 2012-2016, se mostró cuán debilitados estamos para afrontar una recuperación de los precios. Nos encontramos con un entorno que se ha expuesto acá en la tarde de hoy y en la mañana, incluso en la sesión del Congreso, que no ayuda, que no ha venido ayudando en los últimos años, y ese es el reflejo tardío de la bonanza que hubo hace unos 8 años. Por eso nosotros encontramos que todo ese crecimiento de los precios y de la producción generó una mayor visibilidad del país hacia la minería. Eso generó mayores expectativas de las comunidades, mayores exigencias ambientales, un uso más intensivo de la infraestructura, principalmente la infraestructura de transporte. Se generó, por supuesto, la natural envidia sectorial y el afán del gobierno de regular una actividad que estaba mostrando evidentes resultados de riqueza en favor del país y de aquellos empresarios exitosos. Lamentablemente, en este periodo fue tan grande el impacto que algunos de los sueños que tuvo el sector minero del interior del país se frustraron. Por ejemplo, la oportunidad de ser receptores de grandes inversiones extranjeras en
en el altiplano cundiboyacense se frustraron. Las experiencias que hubo en ese sentido no fueron exitosas. Se encontraron con que empezaron a bajar los precios y se encontraron en medio de un entorno difícil desde el punto de vista social, legal y de trámites. También es evidente que hubo problemas en la recuperación de las minas durante ese periodo y que dos grandes proyectos también se fueron a pique. El proyecto del ferrocarril del Carare, que había sido construido paciente y decididamente por todo el sector minero, finalmente se frustró con la liquidación de la corporación Corpo Carare. Y el gran proyecto de gran minería que en el sector metalúrgico se anunciaba, que fue el proyecto de Paz del Río, también se frustró. Incluso se llegó a proponer al Estado un macroproyecto que justificase esa infraestructura de transporte, y ese proyecto falló. Entonces, en este momento estamos, como decía Otto e identificaba Gabriel, pues las limitaciones de orden técnico y operacional de esas pequeñas unidades productivas. Estamos en un momento de recuperación de los precios. Tenemos que apostar a que haya una reacción, pero lamentablemente si no aprendemos a manejar la estacionalidad, el hecho de que estamos en una actividad que es una montaña rusa, si nosotros no establecemos instituciones, fondos, si no establecemos una regulación adecuada, si las empresas mineras grandes que tienen incidencia principalmente en Boyacá, Cundinamarca y norte de Santander, no aprovechan esta ventana para crecer, para capitalizarse significativamente y para establecer una relación de mucha colaboración, de mucha alianza con esas unidades productivas, estaremos perdiendo una nueva oportunidad, porque las cosas suben e igualmente bajan. Y debemos prepararnos, porque si bien estamos en el momento de ver el vaso lleno, yo creo que el vaso hay que verlo medio lleno, porque hemos hecho una tarea, porque están mejorando las cosas, porque creo que toda esa campaña contra la minería viene un poco de regreso. Debemos aprovechar la ventana de oportunidad, y el llamado que yo hago a todos los mineros presentes, y en particular a las grandes compañías productoras y especialmente las comercializadoras, a que aprovechen para sentar bases para que cuando bajen los precios podamos nosotros no tener un golpe tan severo como el que tuvimos estos últimos 5 años, en el cual todos nuestros sueños fueron en buena parte destruidos. Excelente, muchas gracias. Me gustaría hacer una pregunta a la doctora Prieto, y es, tengo entendido que hay unas zonas de carbón metalúrgico en Santander a alturas bajas. ¿Qué otras, esas zonas se están desarrollando? Y me gustaría saber qué otras zonas ha podido identificar o han podido identificar ustedes donde se podría desarrollar carbón metalúrgico que esté por debajo de zona de páramo, que no sean las zonas tradicionales de Cundinamarca y Boyacá. Santander se perfila como la nueva frontera de carbón metalúrgico. ¿Qué más se ha identificado? ¿Qué se está desarrollando allí específicamente? Bueno, buenas tardes. Yo soy Gloria Prieto del Servicio Geológico Colombiano, y yo sé que se ha manifestado toda la tarde y creo que en la mañana
el lamentable suceso de nuestros colegas geólogos. Nosotros somos la Autoridad Geológica de Colombia y lamentamos profundamente el asesinato de que fueron víctimas nuestros 3 jóvenes geólogos en Antioquia, por manos, nosotros decimos criminales. Ellos estaban desarrollando su labor de reconocimiento del subsuelo, que es lo que nosotros los geólogos sabemos hacer, los geocientíficos sabemos hacer en el territorio, dar a conocer lo que es nuestro territorio y tenemos que en todos los escenarios sentar nuestra voz de protesta por este vil asesinato. Después de esto, lo que se encarga el Servicio Geológico Colombiano es precisamente de conocer el territorio y conocer sus recursos. En la Dirección de Recursos Minerales del Servicio Geológico Colombiano hay un grupo específico dedicado a la exploración de los minerales energéticos. Es lo que nosotros sabemos hacer y es lo que estamos haciendo desde nuestra fundación hace 102 años hasta la fecha. En los últimos tiempos, en los últimos años, hemos reanudado esa labor exploratoria contestando a la pregunta que hacía nuestra moderadora acerca de qué otras posibilidades y qué otros recursos carboníferos, especialmente en términos de carbón metalúrgicos, tiene el país. Iniciamos en Cundinamarca, hemos identificado nuevas reservas que no están contabilizadas en lo que se ha publicado normalmente. Nuestros informes son publicados cada 2 años, más o menos oficializados, y pueden consultarlos en nuestra página web. También en Boyacá, en el borde llanero, en Santander, son las zonas en donde hasta el momento hemos incursionado. Hemos realizado un estudio juicioso, unas investigaciones, una exploración juiciosa, y tenemos cifras de recursos evaluados en estas zonas. Sí, efectivamente, en Santander hay unos buenos recursos de carbón metalúrgico, y hemos caracterizado estos carbones y encontrado una cosa importante que aquí mi colega, el doctor Chiquillo, puede, decir que es una buena noticia, y es que son también bajos en azufre. Es decir, son carbones de muy buena calidad y que tienen unas condiciones que permiten aprovecharlos muy bien. Digamos que es una alternativa que tenemos para aprovechamiento de nuevos recursos. Nosotros en el Servicio Geológico Colombiano tenemos esta información, tenemos estos informes, son por supuesto abiertos al público y está disponible para el sector carbonífero de Colombia. Le quiero ahondar en ese tema, y es, ya hay empresas que están desarrollando o que están explotando ese carbón, al menos en Santander, y ¿hay empresas o ya se abrió a subasta o a presentación de ofertas para alguna de estas áreas? Nosotros somos, como el brazo técnico en el Ministerio de Minas y Energía, y lo que nos encargamos es de hacer los estudios, de encontrar el recurso, de estudiar el potencial y de darlo a conocer para que la autoridad minera, que es la Agencia Nacional de Minería, disponga de él. Ellos conocen perfectamente estos estudios, están a disponibilidad de ellos, y hay algunos, como intentos iniciales de hacer algunas de estas áreas, promoverlas de una manera, organizada y sistemática, pero hasta el momento pues no han sido ofertadas en oferta pública. Ok. También quiero preguntarle, y de pronto, pues si no lo tiene a mano, ¿se puede saber el potencial medido en reservas inferidas o en reservas estimadas? En recursos sí lo tenemos, pues yo tengo aquí el listado, pero es lo que nosotros hemos estudiado, identificamos los mantos de carbón de acuerdo a la cuenca carbonífera que ha sido estudiada, y sí tenemos unos recursos. Yo creo que para el sector carbonífero están disponibles esos recursos. Aquí está el experto que trabaja exactamente en esta labor, y al final, si alguno está interesado en las cifras exactas, nosotros pues las podemos proporcionar con mucho gusto.
Muy bien. Bueno, me gustaría pasar a preguntarles a las empresas que están aquí en este panel ¿qué planes tienen cada una de sus empresas? ¿Planean abrir nuevas minas o asociarse con nuevas minas para comprar mayor carbón, para asimismo aprovechar los altos precios, abrir alguna batería? Pero bueno, este es el tema de coque, pero bueno, para uno alimentar la planta de coque tienes que tener minas. ¿Qué planes tienen? Si quieren iniciamos con el doctor Chiquillo, para poder aumentar y darle un crecimiento a su empresa en la producción y eventualmente exportación de su carbón metalúrgico. Bueno, yo como empresa no puedo decir en este momento que tenga grandes planes de expansión. En el caso de nuestra compañía tiene algunos títulos mineros que todavía están en evaluación en la parte ambiental y que han tenido alguna dificultad para su licenciamiento. Yo diría que en un horizonte de unos 12 meses o unos 18 meses ya tendríamos algo desarrollado. Hay algunas muy buenas reservas en unos 2 títulos que tenemos de carbones de bajos volátiles, pero yo diría que en general en sí las compañías, quienes tienen títulos mineros grandes, por ejemplo Acerías Paz de Río. Acerías Paz de Río tiene uno de los títulos mineros más extensos en la zona de Valderrama y el norte de Boyacá. Hay muchos pequeños títulos en los que se puede, yo diría que duplicar muy fácilmente la producción. Los precios se están dando para desarrollar tecnologías, yo diría de mediana capacidad, que podrían llevar a que ese horizonte de oferta que tenemos en este momento pudiera pasar fácilmente a por lo menos en Boyacá, a unos 5,5 millones, 6 millones de toneladas año. Yo diría que en un horizonte menor a unos 18 meses. ¿Qué tenemos de dificultad? Primero que todo, pues toda la conflictividad que se ha dado en torno a la parte minero-ambiental. Otra, la infraestructura. Voy a hacer un apunte muy, muy sencillo. Por ejemplo, el carbón que pasa de la zona de Jericó, Socotá, Socha, lo que va inclusive a coquización hacia el Alto, tiene en este momento una dificultad que es la variante de Socha. Por ahí, hacía yo un cálculo la semana pasada que estuvimos reunidos con Coquecol, con el Invías y con algunas empresas promoviendo una solución en esa variante. Fácilmente en el mes pueden pasar unas 70, 80 mil toneladas de carbón. Está pasando todo por el casco urbano del municipio. Está generando unos conflictos, primero que todo de infraestructura y segundo que todo, en algún momento van a llegar algunos conflictos sociales. No nos habíamos preocupado como sector por la solución de este problema. Hoy en día las empresas están conscientes de eso, pero en cualquier momento si la comunidad se opusiera, como lo hizo hace unos 8 días, unos 15 días, dejaría frenada toda esa producción. Tenemos que nosotros ser mucho más proactivos, no esperar únicamente que el Estado sea el que nos solucione las cosas. Yo he entendido que la mayoría de las empresas han visto eso y Coquecol, Milpa, Bull Trading, las compañías que han estado al frente de esto han ayudado a buscar soluciones, pero tenemos que movernos rápidamente porque en cualquier momento nosotros podemos quedar frenados en eso. Con respecto a la producción de las demás zonas mineras, yo pensaría que el norte de Boyacá tiene como alguna alternativa interesante, lo que es San Mateo o Habita, la Ubita, tiene algunos carbones interesantes, hacia el lado de Capitanejo hay algunos carbones semiantracíticos que pueden ser utilizados. Yo digo que lo malo que tenemos en este momento es que probablemente no estamos tomando conciencia de lo que debe ser la calidad y en sí los procesos de coquización. Casi que tiene que estar el comprador como en alerta a que no lo estén engañando y esa es una mala constante que se ha tenido en el sector minero. Yo creo que tenemos que buscar desde todo punto de vista que se dinamice el sector productivo, pero con unas buenas prácticas productivas. Yo no podría opinar por otras empresas, veo que hay algunas, en el caso, escuché algo de Carbosocha, por ejemplo, están pensando en algunas capacidades de ampliación de producción, y mire que lo que antes veíamos como inalcanzable, porque por ejemplo hacer mecanización minera con menos de $1,5 millones era como difícil, hoy en día se ha visto, por ejemplo con los desarrollos de las tecnologías de China, que pueden ser de pronto un poco menos competitivas en calidad, pero de pronto como algo solucionable inmediato, ya las mecanizaciones se llevan a una menor cantidad de inversión. Eso nos puede dar la mano en tantas unidades productivas que hay. Lo que hay que hacer es conscientes de las reservas que tengamos, desarrollarlas adecuadamente y hacer yo digo que lo más importante es estar amarrados, productor, comercializador y territorio.
Señor, ¿me podría dar su expectativa de Carbosocha? ¿Cuáles son los planes de su empresa? Sí, gracias. Los planes efectivamente se vienen ejecutando, como señaló Gabriel ahora, se están aprovechando las mejores tecnologías, se están usando ese tipo de tecnologías tradicionales, pero la apuesta es por llegar a un proyecto mecanizado. Se está trabajando en la estructuración de esos proyectos, se tiene visto a la vuelta de unos 3 años la instalación de un proyecto mecanizado de una alta producción mensual, y en el corto plazo se está duplicando la capacidad de producción mediante un tajo corto con base en infraestructura y equipos de fabricación china. También estamos apostando a que se logren eficiencias en la parte organizacional dentro de la mina y se desarrolle armónicamente una relación con el entorno, con la comunidad, con el municipio, con el medio ambiente, para efectos de que las mejores prácticas sean siempre y estén a la orden del día. Puedo andar ahí, pero ¿nos podría esclarecer qué significa duplicar la producción? ¿A cuántos miles o millones de toneladas llegaría y en qué plazo? Y exactamente ¿cuál es la tecnificación que están implementando para poder duplicar la producción? Sí, nosotros lo que tenemos proyectado es que a la vuelta de 3 años se tenga un proyecto mecanizado que pueda producir mínimo 600.000 toneladas anuales. En ese sentido, con el apoyo de compañías españolas, fundamentalmente el área de Asturias, se han venido perfilando y detallando esos estudios, y obviamente eso requiere una financiación importante. Sabemos que el tipo de mecanización es de tajo largo, es un sistema que utiliza pues los famosos escudos automarchantes, las Panzers y las rozadoras. Entonces, eso, digamos, es el tipo de tecnología que se aplica para una mecanización de un tipo de mina que lo amerita. Esos tipos de proyectos, véase usted, no se han desarrollado en Colombia, en minería subterránea. No hay minas de mediana o gran escala en un país tan importante a nivel mundial como Colombia. Es de las cosas bastante paradójicas. Podemos ver minas en China, en Polonia, en los Estados Unidos, minas subterráneas de varios millones de toneladas de producción anual. Lamentablemente en Colombia no hemos llegado allí. Entonces también hay un desafío que tiene que ver con un mayor conocimiento de las minas, con una mayor inversión. Por eso decía de que haya un entorno regulatorio, social, ambiental, adecuado para que este tipo de proyectos se puedan desarrollar, proyectos de mediano y de gran alcance. Por eso manifesté anteriormente la frustración que tengo yo como empresario minero en el caso de que, por ejemplo, no se haya podido desarrollar el proyecto de gran minería que en su momento perfiló Minas Paz del Río y algunos proyectos en norte de Santander que atrajeron importante inversión internacional, tampoco pudieron salir adelante. Hay debilidades técnicas, hay debilidades operacionales, hay debilidades regulatorias
y con todo y eso, dado que somos mineros, pues nuestra vocación es aumentar la capacidad actual, a la vuelta de unos 6 meses, aspiramos a duplicarla, pero el proyecto grande, que es el que mencionaba, necesitamos es terminar los estudios de ingeniería de detalle. Doctor Otto, cuéntenos los planes que tiene su empresa, que sé que son muy importantes. No, como estaba comentando ahora, estamos apoyando a una serie de proveedores de nosotros, colegas, bajo modalidad de asociación, donde nosotros colocamos los recursos, pero somos un poco menos ambiciosos que Juan Carlos. Nosotros sabemos que aquí con un buen desarrollo de un buen inclinado, de pronto un arco de acero, con un buen sostenimiento, un buen malacate y unos buenos tajos, podemos tener minas de 3.000, 4.000 toneladas mes, que históricamente hoy muchos consultores nacionales, internacionales, que hablaban de minas de 20.000, 30.000 toneladas mes, y ya nos dimos cuenta que en nuestra geología eso es imposible. Tenemos mantos pues que se mueven mucho, mantos pequeños de 70, 80 centímetros, diferente al norte de Boyacá, que hay mantos de 2 metros, 3 metros, pero también el sostenimiento de estos mantos y este trabajo de estos mantos es complejo. Entonces yo creo que hay que aprovechar también proyectos que tengan retorno rápido, precisamente por lo que decía Juan Carlos. Estamos viviendo un momento bueno de precios, pero el precio en cualquier momento se descuelga. Entonces, ¿qué hace uno con un proyecto de 3, 4 millones de dólares con precios bajos? Pues ahí quedó el proyecto. Entonces es mejor apostar a proyectos de menor potencial, en el sentido de no aspirar a proyectos de 10.000, 15.000 toneladas. Creo que nosotros, teniendo minitas de 4.000, 5.000 toneladas mes, que es factible obtener, podemos subir fácilmente la producción de Colombia en nuestro sector, fácilmente 2, 3 millones de toneladas, que puede estar atendiendo la demanda que hay en el mundo en este momento, tanto de carbón crudo como de coque. Excelente. Esta pregunta no la tenía yo planteada dentro del panel, pero surge luego de escuchar a la viceministra cuando dice que el propio gobierno y el propio presidente identificó como una de las dificultades, y es que el sector financiero permita o desembolse recursos para el sector minero, especialmente obviamente para la pequeña minería, como es el caso del carbón metalúrgico. ¿Cómo están viendo ustedes los desembolsos del sector financiero o de inversionistas para sus proyectos, o en general lo que han visto para el sector de carbón metalúrgico en Colombia, aprovechando que los precios están altos y que en el mediano plazo se perfilan a que se van a sostener? Doctor o doctor Chiquillo, como quieran, por favor inicien ustedes. Bueno, en el caso de mi empresa es muy difícil, pero yo diría que la solución está, bueno, en dos cosas. Uno, que haya más apalancamiento. Yo digo que hay como buen flujo de caja para que realmente en el carbón metalúrgico estamos hablando. El flujo de caja se está dando muy ágil, las empresas están dando soportes muy rápidos de facturación. Hoy en día casi los ciclos de facturación no dan ni siquiera 18 días. Eso permite que la gente, como todos los costos de minería son realmente de contado, eso permite que la gente tenga un aprovisionamiento adecuado de caja. Hacer inversiones como las que estamos hablando, si se llevaran a esos escenarios estoy de acuerdo también con el doctor Otto. Yo creo que pensar en minas de 15 o 18.000 toneladas o 20.000 toneladas mes es un poco, no es que sea irreal, sino que de pronto es un poco arriesgado hacer tantas inversiones de esa manera. Yo creo que casi quienes han hecho mayores inversiones en eso, que ha sido Ombilpa, a quienes he reconocido que han desarrollado adecuadamente, han tenido algunas complicaciones en algunos momentos, sin embargo han tenido la suficiente fortaleza para manejar adecuadamente un encadenamiento adecuado. Se maneja la transformación, se maneja el negocio de la producción, tienen unas fortalezas adecuadas. Samacá es yo digo que el eje de un desarrollo productivo ejemplar, porque hay hasta cooperación, a pesar de que hay competencia. Eso tenemos que llevarlo a todos los escenarios. Seguir desarrollando, como dice el doctor Otto, minas. Ojalá pudiéramos tener un 50% de las minas con un desarrollo de
40.000 o 50.000 toneladas año, eso sería un gran éxito. Mire que si estamos contando, por ejemplo, el carbón metalúrgico más o menos vamos a hablar en Valderrama y norte de Boyacá, por ahí con unas 200 unidades productivas. Si lleváramos el 30% de esas unidades productivas a que tuvieran más de 40.000 toneladas año, tendríamos ya una solución muy grande, ¿sí? Sin embargo, como le digo, no es tan fácil, porque el otro embudo está, el otro obstáculo está en la logística, ¿no? Por el momento podríamos hablar, yo digo que, y son ellos los que deben opinar, las empresas comercializadoras, qué tantas dificultades se han presentado en logística y las hemos visto muy seguido. Se llega la temporada de cosecha de arroz, las tractomulas se desaparecen, por lo menos en una buena cantidad. Hoy en día las empresas no es fácil tener flotas propias de transporte, porque el transporte como está estructurado tendría que tener unos precios muy altos para que los vehículos se volvieran sin retorno, y eso no es tan fácil. Yo creo que sigamos pensando en esas condiciones, pero sobre todo, como les digo, en unas condiciones de cooperación mutua entre comercializador, productor y núcleo territorial de trabajo. Yo digo que las autoridades tienen que hacer su función. No podemos decirle a las autoridades que no apliquen la ley y que se vuelvan completamente flexibles a nuestros caprichos, porque necesitamos desarrollarnos. Lo que necesitamos es desarrollarnos de una manera adecuada y buscar que ellos tengan entendimiento de lo que estamos haciendo siempre y cuando nos vean que estemos cumpliendo. Bueno, muy bien. Ya voy a concluir con algunas ideas que he tomado nota acá, y es dentro de las ideas más importantes. Perdón, doctora, Perdón, señor. Antes, por favor, una siga. interpelación acá, porque a mí me llamó la atención lo que dice Otto, y en parte es cierto, pero dado que está aquí la doctora Gloria Prieto, yo quiero un poco combinarla a ella a que nos ayude al sector en ese sentido. Y es que efectivamente parece ser que las condiciones geológicas de estos yacimientos del interior del país no posibilitarían en principio el tipo de explotación de gran volumen, de gran alcance que hay en otras latitudes. Entonces me parece que podría hacerse algún trabajo en ese sentido, de modo que el Servicio Geológico nos ayude a identificar cuáles son las restricciones en ese sentido, para poder nosotros determinar hasta dónde puede hacerse una explotación de gran volumen y con un gran impacto en el mercado mundial, en el territorio nacional, y con base en ello dimensionar también las infraestructuras y la logística necesaria y el encadenamiento que se ha hecho mención en la tarde de hoy, y que me parece muy importante, que como lo han venido desarrollando compañías como Coquecol, como Carbocoque y como Milpa y Carbones Andinos. Muy bien, excelente. Y digamos, el Servicio Geológico Colombiano como entidad que investiga, digamos, el subsuelo, hemos estado trabajando, como les comentaba, con un grupo especializado en lo que son los cuencas carboníferas, y tenemos, digamos, la estratigrafía, que es la que fundamenta unos modelamientos y la que dice en qué parte hay ciertos mantos de carbón de cierta potencia, y en otras partes en donde no existen o existen mantos muchos más delgados. Esta información, por supuesto, puede ser y debe ser puesta a disponibilidad de los que utilizan el recurso, de los que aprovechan el recurso, y en esto estamos en completa disponibilidad para trabajar con ustedes y para brindarles la información. Y una cosa, digamos, importante, nosotros sabemos que muchas empresas pequeñas no tienen la asesoría de un geólogo que pueda decirles: estos son los mantos, estas son sus características, esta es, digamos, lo que nos da el territorio, lo que nos da naturalmente la evolución geológica del territorio colombiano. Pero nosotros estamos en disponibilidad de explicar, y es nuestro deber explicar qué significan cada una de esas columnas estratigráficas y de esas columnas de los mantos, de los estratos de carbón, para que quienes no tienen esa capacidad y esa ayuda de un geólogo lo puedan tener,
con muchísimo gusto estamos en esa disponibilidad. Y por supuesto la información nuestra también, aparte de ser explicada, estamos en la disponibilidad de brindarla de la mejor manera, tanto a través de nuestra página web como entregándola físicamente en CD, en medios que ustedes los puedan manejar, también por parte de los que tengan geólogos, de sus geólogos en sus empresas, y de los que no tengan, explicarles y darles el apoyo necesario. Nosotros creemos que los recursos minerales son recursos que nos ha brindado la naturaleza, que debemos aprovecharla de una manera eficiente y hacerlo, como hemos venido diciendo, bien, de una manera bien hecha. Y en ese sentido, toda nuestra información y los esfuerzos que estamos haciendo por caracterizar esos carbones y las posibles leyes que se puedan venir sobre los que utilizan y aprovechan este recurso, es importante tener el conocimiento, y estamos en la mejor disponibilidad de ayudar y de brindar esta información. Perfecto, ya tenemos que concluir. Algunas de las conclusiones más destacadas de este panel es que se han identificado áreas con potencial de carbón metalúrgico en Boyacá, en el borde llanero, en Santander, y que están por debajo, obviamente, por debajo de zona de páramo. También una de las conclusiones excelentes que nos ha dejado aquí el doctor Otto es desarrollar pequeñas minas de 15.000, 18.000 toneladas para aprovechar. No son grandes volúmenes, pero sí podríamos, con esta producción, podríamos adicionar de 2 a 3 millones de toneladas adicionales a la producción actual que tenemos, que es de casi 6 millones o 7 millones de toneladas métricas. La tendencia de los precios no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay demanda en el mercado internacional con China, Turquía, y eventualmente podríamos pensar que en un mediano plazo los precios se podrían mantener en el orden en el que estamos. Las condiciones geológicas no son grandes volúmenes los que hablamos en Santander y Boyacá, pero habría que ver cómo se hace la minería en esa zona. Y tenemos un nuevo proyecto de carbón metalúrgico, que es el de Carbosocha. En 3 años podríamos estar hablando de una producción de 600.000 toneladas gracias a implementación de mecanización y tecnología. Muchísimas gracias por participar en este panel, y bueno, espero haberles llenado las expectativas. Un abrazo.